Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a dar comienzo al capítulo 16 de Lucas. Pero antes quiero ligar el tema de este capítulo con las clases anteriores. Habíamos estado viendo que en el camino de Galilea a Jerusalén, Jesús iba enseñando todo el tiempo y iba enseñando a diversos grupos, diversos temas. Entonces vimos cómo en aquella comida en la casa del fariseo les hizo ver a los fariseos sus puntos en los que estaban fallando y hacerles, pues presentarles de alguna manera la corrección de su conducta. También habló a las multitudes, ¿verdad? Que iban detrás de él y que querían seguirlo, pero que no habían considerado lo que significaba seguirlo. Entonces les hizo ver que tenían que sacrificar muchas veces a la familia cuando estaba en contra, sus intereses cuando era trabajo, o aún poner de su bolsa cuando se necesitaba para el camino. Entonces, que tenía un costo seguirlo. También a los discípulos les aconsejó de que no tuvieran miedo de los adversarios humanos, ¿verdad? Sino que temieran a Dios, que era al que debían de obedecer y respetar. También habló del gozo que había en el cielo, porque cuando primero el hecho de que los que se sentían santos y buenos y gente respetable no quería oír su palabra cuando era palabra de Dios, y sin embargo a los despreciados, la escoria de la sociedad lo oía y se arrepentía. Buenos días. Entonces, ¿cómo aquellos despreciados iban a ser los primeros en ser recibidos en el reino y los santos iban a ser segundones en el reino, ¿verdad? Y que cuando estos despreciados se arrepentían y se salvaban era un gozo. Y para que lo entiendan, pone el ejemplo de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, ¿verdad? De cómo lo que se había perdido causa gran gozo al grado de hacer fiesta, festejar aquello, ¿verdad? El gozo en el cielo por los pecadores arrepentidos. Entonces ahora en esta clase vamos a ver lo que significa hacer buen uso de lo que Dios nos da. A veces no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta. Dios nos da dones, Dios nos da bienes, ¿y qué uso hacemos de ellos? Entonces ese va a ser el tema de esta clase. Vamos a empezar con la lectura, capítulo 16, versículo 1. Nosotros vemos aquí cómo Jesús, para enseñarnos acerca, buenos días, pastor, de este tema, pone el ejemplo de un mayordomo. Al mayordomo, ¿qué es un mayordomo? Alguien que maneja los bienes de otro, ¿verdad? Este mayordomo, aunque no eran sus bienes, dice que no había sido buen administrador. Entonces, el amo se da cuenta y lo llama a cuentas, ¿verdad? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Buenos días, bienvenidos. Entonces, esto significa que era un hombre que había tenido mucha confianza en aquel hombre y lo que oía no hablaba de esa confianza que él había tenido, sino que era un hombre que no respondía a su confianza. ¿Qué es eso que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía
porque ya no podrá ser mi mayordomo. O sea que se le iba a quitar el trabajo que se le había dado. Y aquí nosotros tenemos que pensar que en el tema, ¿verdad? Dios nos da bienes, Dios nos da talentos y que nos va a pedir un día que qué uso hacemos de ellos. ¿Hacemos un buen uso? ¿Hacemos el uso que el Señor espera? ¿O hacemos un uso indiscriminado, quizá para nuestro provecho, quizá para desperdiciarlos, pero que no es lo que el amo espera, que el Señor espera, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la lectura, con el versículo 3. Nosotros vemos aquí que muchas veces no estamos preparados para el cambio, ¿verdad? Aquí vemos que el mayordomo está muy presionado, muy preocupado, porque lo que sabía hacer era administrar un trabajo muy cómodo, ¿verdad? Primero, no pongo nada de mi parte, no invierto. Segundo, es nada más llevar el registro de que todo vaya bien, pero no es un trabajo físico, es un trabajo más bien intelectual y de escritorio. Entonces no lleva ningún esfuerzo físico. Entonces él se preocupa porque si le quitan ese trabajo, se cuestiona y dice, ¿hacer trabajo rudo? No estoy entrenado, no sé, no puedo, no tengo fuerzas. Nunca he hecho cosas físicas, así que me moriría, me mataría si hago esfuerzo físico. Ahora hay que ver también que todo mundo puede aprender, ¿verdad? Pero vemos que no estaba dispuesto a aprender, no quería sacrificarse, no quería sufrir. Otra cosa que podía hacer y que era muy común en aquellos tiempos era pedir limosna. No tengo de qué vivir, pido limosna. Pero como era un hombre acostumbrado a sentirse importante, pues le daba vergüenza. ¿Cómo iba a pedir él, que era un personaje en aquella sociedad, pedir limosna? Y aquí vemos otro aspecto muy humano. Nos da vergüenza hacer cosas que hacen los pobres, los que no tienen nada. Pero no nos da vergüenza malversar, no nos da vergüenza robar, Aquel mayordomo no le dio vergüenza hacer mal uso de los bienes de su amo, pero sí le da vergüenza hacer algo que solamente indica que no tienes, que es pedir limosna, ¿verdad? O sea, no era humilde, era orgulloso. Entonces vemos el aspecto del carácter de este hombre, ¿verdad? No quería esforzarse y no quería humillarse tampoco. Muy bien, seguimos con la lectura del versículo 5. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo trató de solucionar aquel mal mayordomo su problema. Entonces dice que llamó a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y aquel hombre dijo, 100 barriles de aceite. Y el mayordomo le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces este mayordomo dijo, yo no voy a tener de qué vivir, pero si les hago favores a los deudores,
Favores, ya les debe de haber hecho algunos, pero favores que signifiquen, entonces tendré méritos para que me reciban en su casa, para que me den alojamiento mientras yo veo cómo vivo, cómo resuelvo mi situación. Fíjense que aquí no está considerando el perjuicio para el amo, está buscando el beneficio para él, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo mi problema de ser pobre? ¿Verdad? Y entonces se encuentra la manera, ¿cómo? Haciéndoles, entre comillas, bien a los deudores, favores a los deudores, ¿verdad? Entonces, al primero le deja su cuenta en la mitad. Viene un segundo deudor y le dijo, ¿y tú cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 50. Fíjense que en el primer caso, le escribe pronto, ¿verdad? Pronto, toma tu recibo, escribe pronto, la mitad. Este pronto significa, pues antes de que venga el amo a reclamarme y a pedirme cuentas, porque luego ya no se va a poder. Entonces, mientras hay tiempo, y esto es importante, porque hay que hacer las obras mientras hay tiempo. Al primero le quita la mitad, al segundo nada más un porcentaje menor, el 20%. Pero aquí vemos que las cosas tienen diferente valor o diferente importancia. Al que debía aceite le quitó la mitad, quizá porque la producción de aceite era más abundante y era más fácil, y quizá la producción de trigo era más difícil de lograr, entonces nomás le quita el 20%. No todos los casos son iguales, vemos aquí, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo que nosotros podamos o de lo que estemos en capacidad, ¿cuál es la enseñanza aquí? Debemos hacerle bien a otros, en la medida de la posibilidad. Si mucho, mucho, si poco, poco, pero tratar de hacer bien a los demás para nosotros recibir un beneficio que no es en especie, sino es en atención, en aceptación, en ser bien vistos. Y aquí estamos hablando de cosas materiales. Él quería poder ser recibido, o sea, tener dónde vivir y dónde comer, ¿verdad? Quizá junto con su familia, ¿verdad? ¿Y cuál es el comentario? Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Fíjense que no por la manera como usó sus bienes. Ahora, notemos una cosa. Primero, desperdició los bienes de su amo viviendo disipadamente, o sea, los malgastó. Pero ahora los estaba usando para hacer bien a otras personas. Entonces el amo dice que lo alaba no por el uso que hace de sus bienes, que está mal, sino por su sagacidad para salir del apuro. Logró buenas relaciones, unas relaciones que le sacaran del apuro, que le permitieran seguir viviendo pues honestamente y cómodamente, y lo que el amo dice, son más sagaces los hijos de este siglo que los hijos de la luz. Entonces Jesús nos está diciendo, los del mundo procuran obtener beneficios aún de lo ajeno, de lo que ponen en sus manos, para que les vaya bien, para salir adelante. Y los hijos de la luz, lo que reciben, no lo usan, no usan sagazmente para salir adelante. ¿Y qué dice el último comentario aquí en este versículo? Dice, os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas celestiales. Aquí está la lección. ¿A qué le llama riquezas injustas? Pues las riquezas materiales. ¿Por qué injustas? Pues porque muchas veces
para hacerse rico se comete injusticia, se cobra de más, se quiere ganar de más de lo que es justo, a veces se hacen fraudes. O sea, él le llama a las riquezas materiales riquezas injustas, porque muchas veces se ganan pues con el sudor del obrero, con el sacrificio que hacen las personas para poder adquirir los bienes, siendo más allá a veces de sus posibilidades, pero aunque el precio en sí no sea tan malo, pero que les cuesta mucho. Piensen ahorita en la carestía. Oye, vamos al mercado y nos traemos una bolsita así, con un dineral, ¿verdad? Entonces, por eso son injustas, porque lograr aquel dineral que gastamos nos cuesta mucho esfuerzo de trabajo y lo que obtenemos es muy poco, por eso son injustas, ¿verdad? Entonces Jesús llama riquezas injustas a las riquezas materiales. Y dice que por medio de esas riquezas, ganad amigos para ser bien recibidos arriba, en las moradas celestiales. O sea, haz el bien con ellas. Haz el bien, porque haciendo el bien, de alguna manera, como hizo este hombre, en lo material todo, pero úsalas para que logres beneficios arriba, en el cielo. Y eso quiere decir, haz el bien a tus semejantes. Úsalas para esas riquezas que ahorita las tienes y mañana se desaparecen. Úsalas mientras las tienes para lograr un bien, pero no aquí, sino allá arriba, ¿verdad? Úsalas bien, porque les está enseñando a los hijos de la luz, oigan, usen lo que tienen, lo que han recibido sagazmente, ¿verdad? Entonces esa es la enseñanza. Sí. Bueno, él no era una persona, supongamos, cristiana, sin embargo, no. Dios te toma como quiera en cuenta, ¿sí?, esas acciones que tú haces con el prójimo. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, es lo que está enseñando Jesús. Bueno, procuren hacer el bien. ¿En qué sentido? Las toma en... Sí, las toma en cuenta el usar lo que nosotros tenemos en esta vida, ¿verdad? Aquí el ejemplo es muy malo, porque era mayordomo infiel y usó las riquezas de su amo para su beneficio, pero con todo y eso malo, hizo algo bueno para sí mismo, materialmente. El ejemplo es materialmente. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que lo entiendan bien. Si uno tan malo y usando malas cosas recibe un beneficio, pues ustedes que reciben dones de Dios y riqueza, bienes de Dios, úsenlos bien, no los desperdicien, no los usen para la maldad, úsenlos bien, en bien del prójimo, porque eso, usarlo bien, es lo que les va a dar, aunque son riquezas materiales, les va a dar un beneficio arriba con Dios. Sí. Yo creo que la pregunta de la hermana es con referencia a si Dios toma en cuenta, ¿verdad? Aunque la persona no conozca a Dios, ni adore a Dios, ni nada, incluso hasta aunque le dé la espalda a Dios, si hace buenas obras, Dios las toma en cuenta. Bueno, bíblicamente yo no encuentro que Dios tome en cuenta esas obras. De hecho en el libro de Isaías, dice que cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno no sigue a Dios, no, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios no toma en cuenta porque, por ejemplo, el capítulo 13 de Corintios dice, si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, la ¿verdad? Diferencia de nada es me esa. sirve, ¿verdad? De nada me sirve. Él no lo estaba haciendo por amor, lo estaba haciendo para obtener un beneficio personal. Y de hecho en el versículo 8 dice que el amo alabó al mayordomo malo. Sí. Sigue era siendo malo un mayordomo como malo. administrador malo. Es más o menos ahorita pensando así, así como dicen, juntando ideas, sí. Ahorita en la política, sí, ¿verdad? El político promete muchas cosas
y probablemente algunas de ellas las cumpla hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia las mujeres, hacia los desvalidos, los ancianos, etcétera. Pero no lo está haciendo con su dinero, lo está haciendo con el dinero del erario, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí pudiéramos decir, es una persona no cristiana que está haciendo bien, pero eso no le cuenta ni para méritos delante de Dios, ni para una salvación, definitivamente, porque las obras no tienen sentido si no está Cristo en el corazón. Miren, este tema es muy controversial, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que las obras no sirven para salvación, no nos salvan las obras, pero son tomadas en cuenta, vamos a decir, en nuestro historial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, en el caso de Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Pedro? Porque tus limosnas han sido tomadas en cuenta. Este hombre era un pagano, no era ni siquiera del pueblo de Israel, era un romano. Pero sin embargo, el anhelo de su corazón de encontrar a Dios y de encontrarse con Dios, lo hacía que lo buscara. Pero no tenía la palabra, como dice el pastor, no tenía la palabra de Cristo. Entonces el Señor manda a llamar a Pedro para que le dé la palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué se toma el Señor ese trabajo de buscar a Pedro para que le dé la palabra? Porque era un hombre bueno, porque era un hombre que había hecho cosas buenas. Hasta una sinagoga les había levantado a los del pueblo de Dios, a pesar de que no era del pueblo. Pero ahí es donde vemos que lo que hay en el corazón, por eso dice el pasaje del Nuevo Testamento, que si no hay amor de nada te sirve. Pero ese tener la característica más importante de Dios, que es el amor, porque Dios es amor, es importante en las personas, ¿verdad? Por eso lo que se hace es tomado en cuenta. También en Romanos, Pablo dice, cuando empieza el libro de Romanos, dice que los gentiles que no conocían a Dios daban más testimonio de la ley de Dios que los judíos que la conocían, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que había gente buena allá que delante de Dios estaba bien y estaba testificando de la ley de Dios sin conocerla, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? No es para salvación. O sea, por ejemplo, los católicos, que se les inculca mucho las buenas obras, hermano. Sí. El Señor le toma en cuenta, pero para este mundo le toma sus buenas obras que hicieron para, pues muchos conocen a Dios, pero muchos no. El Señor como quiera les toma sus buenas obras. Les vamos a decir, miren, es como un alumno en la escuela. Vamos a poner es bien bueno en matemáticas y saca 10 en matemáticas, pero en ciencias, en ciencias naturales y en ciencias sociales anda por los suelos, pues no pasa año. Pero no se le toma en cuenta que saca 10 en matemáticas. Sí se le toma en cuenta, aunque no pase año, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo le resolvemos el problema a este muchacho, que es tan bueno, eso es lo que hace Dios. Busca medios de sacar adelante a aquella gente que tiene algo, que va bien con él, ¿verdad? No pasa año, ¿qué quiere decir? No es salvo, pero Dios busca la manera, como con Cornelio, para que aquello se aproveche. Son puntos a favor, vamos a decir. ¿Queda claro ese ejemplo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace ver que es importante, ¿verdad? Nosotros a veces, fíjense que dejamos de lado el usar los dones que el Señor nos da porque no nos salvamos por obras. Entonces no hacemos buenas obras. Sí, pero ¿qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. Porque las obras, sí, Pati, las obras son el testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Si nosotros tenemos una fe auténtica, esa fe nos hace
No es porque seamos muy buenos, es que eso nos mueve, es el Señor, el Espíritu dentro de nosotros que nos mueve a ser misericordiosos, a ser piadosos, a ser buenos cristianos, ¿verdad? Si no, no habría esa respuesta, ese reflejo. Sí, Pati. Aquí el ejemplo que usted dio de eso de las materias y que los que pasan todas las materias Sí. hacen salvo por decir algo, aquí sería una referencia de decir, yo tengo una calificación, yo soy salvo, pero no, o sea, Sí. o sea yo tengo un doctorado, Sí. soy esto lo máximo, el máximo doctor, pero no hago cirugías, no comparto nada, no le enseño a nadie. Sí. O sea, ese vendría a ser Sí. ese parámetro, ¿no? Sí. Es decir, yo soy salvo, De tener todo a mi favor. Sí. o sea, entonces estos son más inteligentes, se podría decir, que Sí. tienen poquito o han desarrollado poco, pero lo poquito que desarrollan Lo usan. llevan a cabo. Sí. Es algo que complicado, piensas. perdón, es algo Sí. complicado porque Dios, podemos hacer todas las obras, Sí. pero Dios del corazón. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y Dios le habla a todas las personas. Sí, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y Él, de alguna manera, estas personas algo tienen para recibir del Espíritu Santo. Esa gracia previniente de la que habla Carlos Wesley, que nos prepara para llegar a la salvación, ¿verdad? Entonces son sensibles a la voz de Dios, pero no han recibido de manera práctica, real en su vida, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces están, como luego dicen, en espera, en preparación para recibirla. ¿Algún comentario, pastor? No, bueno, nada más dejar bien claro eso, ¿verdad? De que sí, lo que usted dice tiene razón, la gracia preveniente, aún esa gracia preveniente viene de Dios, ¿verdad? Aún esas cosas que Cornelio hacía era porque Dios había puesto en su corazón una hambre, una búsqueda, ¿verdad? Aunque él era romano, pues él no estaba conforme con sus dioses romanos y él andaba en la búsqueda de lo Dios verdadero. Pero esa búsqueda es un interés que Dios mismo pone en el corazón, porque por nosotros mismos no hay hombre persona alguna que busque a Dios, ¿verdad? La palabra lo dice muy claramente, ¿verdad? Nada más dejar claro eso. De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla de dos libros. En el capítulo 20, me parece que en el 20, habla de que dice, y los libros fueron abiertos. Y uno era el libro de la vida y el otro era el libro de las obras, ¿verdad? Porque vamos a ser juzgados de las dos maneras, ¿verdad? O sea, libro de la vida habla de la salvación. Si está Cristo o no está Cristo en el corazón. Pero luego no va a ser suficiente. Hay otro libro de obras en el cual vamos a ser juzgados también por las obras. Ya no para salvación, sino para la corona. Para corona, para Sí. premiación, para lo dice que, el Señor, como ¿verdad? La como corona. queramos verlo, ¿verdad? Pero ahí habla de los muertos. O sea, habla en general. De tal manera que las obras también, o sea, las personas que no tuvieron a Cristo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también será juzgado por sus obras, pero no para salvación. No para salvación. Sino sí. para castigo. ¿Sí? Para castigo eterno. Sí. Entonces sí, porque como dice aquí la palabra, pronto, escribe pronto, o sea, tenemos un tiempo y debemos procurar aprovechar ese tiempo que tenemos para hacer lo que el Señor espera de nosotros. Como aquel amo esperaba de su mayordomo, así el Señor espera de nosotros. ¿Qué hacemos con los bienes de Él? Porque sabemos que todos los recibimos de Él. Solo somos mayordomos en esta vida. Entonces, los bienes que tenemos son de Él. Los dones que tenemos, Él nos los dio para que los administráramos. Entonces, eso es lo que luego nos va a pedir cuentas, ¿verdad? ¿Qué hicimos con eso? Entonces, aprovechar el tiempo mientras lo hay, ¿verdad? Porque llegará un momento en que el Señor cierre, que es el momento de nuestra muerte, y ya no haya posibilidad de obrar, ¿verdad? Entonces nos va a pasar como a este mayordomo que para la calle y sin nada.
Hay otro pasaje también en Apocalipsis 13 donde dice que bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Dice, sí, dice el Espíritu, Porque descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí, ¿verdad? O sea que a todo lo que hayamos hecho en esta vida va a ser presentado allá. Sí, es bien importante este pasaje, como usted dice, es controversial, porque sí, a simple vista nos deja un sabor así como que, caray, no, como que no concuerda con lo que me han enseñado, ¿verdad? Pero ya con estas explicaciones que se han dado, pues yo espero que sí entendamos, ¿verdad? Sí. El sentido. La importancia, Sí. que es el uso. No es hacerle al Robin Hood, ¿verdad? No. Quitarle a los ricos para No. darle a los pobres. No, pero la importancia del uso, por eso cuando empezamos la clase dijimos que el tema era el uso que hacemos de los dones y bienes que el Señor nos da, ¿verdad? Este hombre al final, perdón, sí. Yo pensé que este hombre al final no podemos decir así entre comillas que fue salvo, ¿verdad? Porque al final de todas maneras dice, alabó al siervo malo. Sí. ¿Verdad? O sea, sí, era malo, pero sagaz. Pero sagaz, ¿verdad? Sí. Y en lo material fue listo. Y no más en lo material. Sí. Pero por eso dice, son más sagaces los hijos de este siglo que los hijos de la luz. Eso es lo que nos quiere hacer entender. Que cómo los malos pueden ser más listos que los que tienen la luz de Cristo. ¿Cómo, señores? Pero por favor, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere que reaccionemos a eso. Y lo que dice la hermana es muy puntual en cuanto al corazón, ¿verdad? Que al final de cuentas Dios no ve lo que damos, sino el corazón, la actitud. ¿Con qué sí, actitud lo damos? Sí. Nuestra motivación. ¿Qué fue lo que usted comentó precisamente el domingo pasado en cuanto al diezmo? Que es, aunque demos un no es la cantidad, sí. Pero el Señor es lo que ve dentro de nosotros, sí. Así podemos dar millones, pero si no lo damos como el Señor quiere, o sea, el Señor no lo va a recibir así como Él quisiera. Sí. Muy bien, seguimos con la lectura del versículo 10, por favor. Jesús está ya puntualizando el tema, porque dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ¿qué es lo más poco? Pues lo material es lo más poco. Y el Señor nos da dones, por ejemplo, el don de la enseñanza, como lo estoy usando yo, el don de ser pastor, como lo usa nuestro pastor, el don de la misericordia, como lo usamos muchos aquí, ¿verdad?, de tener misericordia y ayudar al que necesita, el don del servicio, que es difícil. Yo, una persona que admiré mucho por su don de servicio, fue a la hermana Elizabeth Vaqueiro, porque ¿quién podía necesitar que no estuviera, que no corriera? Alguien que estuviera enfermo, allá va a llevarle comidita, a ver qué necesita, a ver en qué le ayuda. Esa mujer siempre estaba dispuesta a servir. Era muy fuerte en ella el don de servicio y lo usaba abundantemente. Entonces esos dones o los bienes que el Señor nos da, ¿los usamos para el servicio del Señor? ¿Procuramos que lo que hacemos con lo material sea para el servicio del Señor? Esa es lo muy poco. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho, que es lo espiritual, seremos fieles. Si en lo poco somos injustos, en lo mucho también seremos injustos. Entonces el Jesús nos está diciendo, como se manejan ustedes en este mundo, así manejan las cosas de Dios, ¿verdad? Si en lo material no son buenos, en lo espiritual tampoco.
no se hagan tontos, como eran los escribas y los fariseos, que según ellos muy santos, ¿verdad? Aquí, pero en el corazón eran malos, o sea, en lo espiritual eran malos. Entonces no se hagan tontos, ¿verdad? Si en lo de aquí no son buenos, en lo de celestial menos. Por eso dice, si en lo ajeno, o sea, en lo que Dios nos dio, no fuisteis fieles, en lo que a ustedes les corresponde, aquí se trata la salvación, ya es lo nuestro, tampoco seréis. O sea, no se les confiará nada. Se les confió lo material y no respondieron bien, entonces tampoco se les dará lo espiritual, ¿verdad? Aquí es lo que el Señor está cuestionando. No se engañen, ¿verdad? Tenemos que trabajar bien aquí con lo que el Señor nos da aquí, para que allá se nos dé también lo que esperamos, lo que es lo celestial. Seguimos con la lectura del versículo 13. Miren, aquí Jesús nos está diciendo, si ustedes procuran hacerse ricos y no usar nada para ayudar a los demás, pues están mal, porque están haciendo mal uso de lo que el Señor les da, ¿verdad? Entonces, o sirven a Dios usando de sus bienes materiales para hacer el bien, o son avaros como eran los fariseos, ¿verdad? Entonces no podemos ser avaros y servir a Dios, no se puede. Por eso dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas es querer atesorar y todo para nosotros, ¿verdad? Ganar y ganar y ganar. ¿Qué hace el que quiere volverse más rico cada vez? Pues se limita a sí mismo, hasta a sí mismo se limita para invertir y estar gane, ¿verdad? Y sí, gana mucho, se hace muy rico, pero se da mala vida, hasta a sí mismo se hace mal. Hacer bien a los demás, ni de chiste. ¿Cómo, verdad? Como dijo un conocido de mi marido, que le dijeron, oye, ¿por qué no te casas? Dijo, ¿cómo? ¿Ir a mantener a una que no conozco? No, no, ¿verdad? Ese es el caso, ¿verdad? Que no queremos, ¿cómo? Desprendernos de lo nuestro para otro, ¿verdad? Ni siquiera consideraba el casarse, porque pues se iba a desperdiciar lo mucho o lo poquito que tuviera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos, ¿verdad? Esa actitud, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Dice, oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Este es un mal mayordomo, no sabe lo que es cuidar el dinero, no sabe lo que es ser gente importante teniendo la seguridad, ¿verdad? O sea, que veían como una mala enseñanza la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a gastar en el bien sus riquezas injustas. No veían que eran ricos porque habían despojado a la viuda. No veían que eran ricos porque se habían hecho de la herencia de unos huérfanos, ¿verdad? Eso no lo veían. Nada más veían que ellos debían de cuidar los bienes y vean un concepto equivocado también de la época y de nuestra época, que pensamos que es bendecido de Dios el que es rico. Y que el pobre, qué bárbaro, quién sabe cómo será para que Dios no lo bendiga. Yo me acuerdo un dicho allá en ciertas familias no cercanas, pero que tenían alguna relación con la mía. No, hombre, nunca salió de cotón azul. Decían, ¿qué quería decir? Porque en aquel tiempo la mezclilla era la tela de los trabajadores más pobres, ¿verdad? Del obrero muy pobre o del campesino,
¿verdad? Entonces, nunca salió de cotón azul, decían. O sea, nunca lo bendijo el Señor, querían decir, ¿verdad? Porque era pobre, ¿verdad? Entonces, muchas veces relacionamos la bendición de Dios con la riqueza y la pobreza con el desfavor de Dios. Pero, ¿acaso tenemos seguridad de que el rico reconoce que recibió todo del Señor? ¿O acaso le da gracias al Señor por lo que tiene? ¿Verdad que no? Generalmente ni se acuerda. Entonces ahí es el error de relacionar la riqueza, nomás porque es riqueza, con la bendición, ¿verdad? A veces estamos equivocados. Y Jesús nos va a enseñar que muchas veces realmente estamos equivocados en eso, ¿verdad? Vamos a seguir con esta parte. El ejemplo que dio usted está perfecto del hombre que no quería casarse, ¿verdad? Sí. Porque cómo perdemos un bien tan las grande. bendiciones, ¿verdad? Con tal de atesorar, ¿verdad? De la Biblia nos dice que Dios nos da todas las cosas para que disfrutemos de ellas, no para guardarlas y vivir temerosos de que incluso enterrar el talento. Me la roba. Sí, enterrar el talento. Sí. Una cosa también que es tremenda es, por ejemplo, nuestro tiempo no lo queremos dar. ¿Cómo no vamos a dar la riqueza si no tienes? Es una pérdida de tiempo para mí estar platicando con ustedes. Para muchos, para los millonarios, no se dan el tiempo para platicar con una persona, conocer sus necesidades. El tiempo para ellos es un tesoro. No lo dan, tampoco. No, y que sí lo es el tiempo, ¿sí? Porque al final de cuentas el tiempo es vida. No renovable, ¿verdad? Sí. Ajá. Es un recurso no renovable. En todo eso va todo eso de saber dar, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que como los fariseos se burlaban de él a causa de que les decía que usaran sus bienes y sus dones para beneficio de los demás. Vamos a seguir con el 15. Aquí Jesús les está dando una respuesta a aquellos fariseos que se burlaban de él por ser avaros, ¿verdad? Y que no querían reconocer que tenían que hacer el bien. Y les dijo, vosotros os justificáis vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ustedes dicen, yo soy muy bueno, yo soy muy santo, ustedes vean mi vida, cómo guardo todas las cosas que Dios ha mandado. Pero eso es delante de los hombres, para que los hombres digan, ay, qué bueno es, qué santo, y lo admiro. O sea, delante de los hombres se justificaban. Pero ¿qué dice Jesús? Dios conoce los corazones, vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, los ven muy santos a ustedes, pero para Dios es abominación. La conducta de ustedes, de avaros, de malos, con los pobres es abominación delante de Dios. Para delante de los hombres pueden parecer lo mejor, sublime, admirable, pero no delante de Dios, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ¿verdad? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, era la única guía que tenían, era la única guía. Era lo que los podía ayudar y acercar a Dios y poder conocer la voluntad de Dios, era la ley y los profetas, hasta Juan. Pero después de Juan, ¿verdad?, el reino de Dios es anunciado. O sea, tenemos, como podríamos decir, otro escalón en el conocimiento del Señor. Tenemos otro medio, ¿verdad? El anuncio del reino de Dios, para que tengamos una idea más precisa, como dice Pablo de alguna manera para el tiempo futuro, pero que lo podíamos aplicar aquí. Antes veíamos como por espejo,
Así era la ley y los profetas, como un reflejo, pero no la realidad. Y el espejo puede ser bueno y ver con más o menos claridad, o puede ser malo y ver distorsionado, ¿verdad? Porque así es la ley y los profetas, era por interpretación de la palabra de Dios. Y recordemos que Jesús les echa en cara a los escribas que interpretaban mal y hacían que la gente no llegara a Dios, al reino, al cielo. Dice, ni los dejan entrar ni entran ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su interpretación no era la correcta de la palabra de Dios. Entonces así era como por espejo. Pero cuando el reino de Dios es anunciado, entonces hay claridad en cuanto a lo que Dios es y lo que Dios quiere. Por eso yo siempre les digo, si queremos conocer a Dios, tenemos la figura de Jesucristo, su vida, sus obras, su enseñanza, sus curaciones, su trato con los malos espíritus, para conocer el poder, la fuerza de Dios, la personalidad de Dios. La mejor manera que Dios puede ser conocido es a través de Jesucristo. Por eso Él mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Es la mejor manera de conocer a Dios. A eso vino, a que conociéramos a Dios, no como lo interpretaban por medio de la ley y los profetas, sino en una manera más directa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí cuando dice la ley, hasta Juan era la ley y los profetas, pero desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea, lo que yo anuncio es el reino de Dios. ¿Cómo pueden ustedes conocer lo que es realmente donde el poder de Dios se manifiesta? O sea, el reino, ¿verdad? Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre un tilde de la ley. Y Jesús les está diciendo, no es porque la ley y los profetas no funcionen, no nos sirvan, sino porque hay algo más. Así que no crean que esto va a quedar fuera, no va a quedar fuera, pero vean que hay algo más. El reino de Dios es anunciado, ¿verdad? Entonces seguimos con la lectura. Sí, nada más aquí enfatizar que lo que Jesús está diciendo de que que es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En Mateo 5:18 dice, que es paralelo, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, al final de cuentas, lo que Jesús está diciendo es que la ley y los profetas no terminan con el anuncio del reino, sino que la ley y los profetas son un medio que nos conduce, ¿verdad?, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, el cumplimiento de la voluntad final de Dios, que es la venida del reino, ¿verdad?, sí, que es Jesucristo. ¿Sí? Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, Él habla de una consumación, o sea, de que ya se había cumplido, ¿verdad?, el propósito, o se estaba cumpliendo en ese momento el propósito de los profetas y la ley. Los profetas al anunciar al Mesías, y la ley porque es la que nos sigue conduciendo, ¿verdad?, como dice Gálatas, como un ayo, ¿verdad?, nos conduce hacia Jesús, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si nosotros no conociéramos la ley, pues no conociéramos el pecado, pero por cuanto conocemos lo que de la ley dice que es pecado, entonces nos consideramos pecadores y eso nos conduce a buscar una forma de ser limpios, y la única manera de ser limpios es a través de Cristo. Miren, la revelación de Dios ha sido paulatina, ¿verdad? Él nos va dando según lo podemos asimilar. Por eso primero formó un pueblo, lo educó, le dio una manera de ser, un carácter, les dio prescripciones para formar ese carácter y para de ahí levantar al que sería el Salvador. Todo es preparación y es revelación paulatina, pero a veces nosotros no entendemos eso de la revelación paulatina. Entonces, por ejemplo, todo lo de la ley fue
para enseñarnos lo que era necesario. Por ejemplo, lo del sacrificio, el sacrificio limpio, puro, santo, derramamiento de sangre, pero para que lo vayamos concientizándonos de esa necesidad. Es una enseñanza, igual que las ordenanzas de cómo comportarnos entre nosotros, ¿verdad? Que con la familia, con los extranjeros, con todo eso, ¿verdad? Era una forma de educar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, como dice el pastor, hasta el cumplimiento. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumple todo aquello anunciado, todo aquello preparado. Por ejemplo, el sacrificio que era necesario, pues Jesús viene a cumplirlo ya definitivamente. Era lo que todo aquello anterior anunciaba, era el sacrificio de Jesucristo. El carácter que teníamos que formar era lo necesario para poder ser semejantes a Dios, como Él nos había formado en un principio, sin pecado. Así quería que se reformara ese carácter que habíamos perdido. Para eso era la ley, como dice el pastor, para hacernos conscientes del pecado que había en nosotros. Todo lo que había malo en nosotros había que reformarlo. Pero precisamente ahí está que la ley nos salvaba. La ley nada más nos hacía conscientes de lo que estaba mal, ¿verdad? ¿No? Ni los sacrificios tampoco. Por eso había que hacerlos cada año para estar bien delante de Dios, ¿verdad? Es hasta que viene la última parte de ese plan de salvación, que es la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, que ya completan el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso no es que sea inútil la ley, no, sigue siendo útil, pero no ya en los ritos de sacrificio. Eso ya pasó, ya se cumplió, ya se completó, ¿verdad? Solamente queda vigente la cuestión moral de la ley, ¿verdad? Vamos. La belleza que resumió en todo en vano, o sea, todo está en el amor. Sí. Si amas a tu prójimo, no lo maltratas, no lo robas, no lo humillas. Ahí por eso conoce el corazón de las personas, sí, porque todo se basa en el amor. Sí. Como Él nos amó, por eso murió. Sí. Es lo que dice la hermana, es lo que también dice Jesús, que se resume toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es la ley del amor que Él nos dice que vamos a ser conocidos y Él va a ser aceptado si nos amamos los unos a los otros, para que crean que tú me enviaste. Dice, no hay otra manera que crean que Dios envió a Jesús más que nosotros mostrándolo, amándonos unos a otros. Sí, hermana, también debemos puntualizar que en ese sentido nosotros que vivimos bajo la gracia, tenemos más responsabilidad que los que vivieron bajo la ley. Por eso Jesús dice, de cierto les digo que será más tolerable el castigo contra Sodoma y Gomorra. No está diciendo que no los va a castigar, está diciendo que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para le decía a los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Que para ellos, porque ellos estaban viendo el cumplimiento, ¿verdad? Tanto de la ley y los profetas. Sí, tenían delante el cumplimiento del tiempo y no lo querían aceptar. Aquellos eran pecadores porque pues al fin no alcanzaron a ver toda la revelación de Dios, pero estos que la estaban viendo y no aceptarla, no recibirla, era más pecado. Ahora nosotros el día de hoy tenemos todavía más responsabilidad que los judíos, ¿verdad? Porque por lo menos los judíos como pueblo, ¿verdad? Como nación, no los judíos creyentes. Sí, porque los judíos creyentes y nosotros pues estamos igual, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu nos revelará todas las cosas. Entonces, si los judíos tenían la ley y los profetas como revelación,
Nosotros tenemos la ley, los profetas y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos da, añade más revelación y somos más responsables. Por eso cuando la gente dice, sobre todo cuando se refiere al diezmo, ¿verdad? No, es que eso es de la ley y ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. No sabe ni siquiera lo que sus palabras lo están haciendo responsable, ¿verdad? Porque si estás bajo la gracia, entonces es un compromiso mayor, sí, ¿verdad? Que estar bajo la ley. Muy bien. Sí, entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús marca mucho esa responsabilidad que tenemos. Vamos a seguir con el versículo 18. Aquí este pasaje, aunque parece que es pegado, metido, es una cosa muy importante que sucedía entre los judíos. El judío repudiaba a su mujer fácilmente porque no le gustó la sopa, porque se le quemó, porque el carácter no le caía bien, porque se estaba haciendo vieja. Entonces él tenía el derecho de divorciarla. Ella no podía hablar, ella no podía decir nada. Nosotros a veces cuando hablamos de la samaritana pensamos que era una prostituta. Ese es un concepto muy común, pero no era eso. Ella no tenía ninguna posibilidad de decidir sobre su vida, ¿verdad? Sino el hombre que la tomaba por esposa era el que decidía si la seguía teniendo como esposa o la aventaba. Y algo debe de haber tenido la samaritana para que con tantos esposos la siguieran buscando. Casi seguro que era muy bonita, muy trabajadora, muy buena ama de casa, muy especial, para que la procuraran. Pero yo creo que era media respondona. Yo creo que no se dejaba. Yo creo que ella tenía muy desarrollado ese concepto de dignidad que luego Jesús nos da a las mujeres, que no la tenían las judías, pero ella ya lo tenía, porque sí la querían, pero no la querían aguantar, y la dejaban y la aventaban y venía otro, yo sí la quiero, y la volvía a aventar, pero si tenía tantos maridos no era por su gusto, hasta que dijo basta ya de que me estén aventando, ya no quiero maridos, no quiero compromisos, porque no quiero que me vuelvan a aventar. Y por eso el que tenía no era su marido, ¿verdad? Y entonces ahí vemos una mala interpretación de un pasaje. Ella seguramente era una mujer admirable para que tantos hombres buscaran casarse con ella, ¿verdad? Pero no lo satisfacía del todo al fin de cuentas. ¿Verdad? Eso es lo que Dios ve, como Dios salva a la samaritana, siendo una mujer despreciada dentro de sí. Entonces, aquí este pasaje es por eso, porque los judíos creían que hacían muy bien. Yo tengo el derecho de tirarla y estoy bien. Pues Jesús les dice, no estás bien. Eso que tú ves tan común, tan cotidiano, no estás bien. Porque tú adulteras cuando te vuelves a casar y la haces adulterar a ella si se vuelve a casar, ¿verdad? Entonces está marcando algo que también en los escribas fariseos que se sentían muy santos y que era un problema bastante grande dentro de la cultura judía. Hermana, sí. ¿Todavía se acostumbrará a eso? No tiene los mismos derechos que el varón. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado porque ahora la mujer tiene derecho a ser educada. Antes nomás el hombre se le educaba en la ley. ¿Quiénes hacían el bar mitzvah? Nomás los hombres, ¿verdad? La mujer no tenía derecho a acercarse a la escritura, ¿verdad? Y todavía en las sinagogas ortodoxas la mujer está separada totalmente del varón, como es la nuestra aquí, ¿verdad?
que en una sala están los varones y en otra arriba generalmente están las mujeres. En las ortodoxas, ya en las reformadas, ya en la misma sala están hombres y mujeres, aunque en filas diferentes, ¿verdad? Pero ya están juntos, pero esas son reformadas, ¿verdad? Entonces hay sus variaciones, sus diferencias. Ya la mujer tiene derecho desde la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Después la mujer obtuvo el derecho de ser educada también en la lengua, y como la lengua se volvió oficial en Israel, entonces todo mundo, hombres y mujeres, tienen que conocer la lengua hebrea, que es la lengua ahora oficial en Israel, ¿verdad? Eso es otro de los milagros que hace el Señor, porque no hay ninguna otra lengua muerta que haya sido hecha vigente, más que la hebrea. Es la única que podemos decir resucitó y es hablada por el pueblo normalmente, ¿verdad? ¿Y antes que era arameo? Sí, hablaban arameo, sí. Y el yiddish, que era el más común, ¿verdad? Ya de los acá, de los... El idioma de Jesús era el arameo. ¿Mandé? El idioma de Jesús era el arameo. Sí, en su época era el arameo, sí. Nos quedamos con el otro concepto que Jesús quiere enseñar para el uso de los bienes y de los dones que Él nos da. Muchas gracias, hermanos. Nos quedamos ahí para empezar la próxima clase con el versículo 19. Gracias.